Hola, en este video vamos a ir analizando las estructuras de selección y control y en concreto a las estructuras if-else anidadas y el if, que serían una selección múltiple de casos if. Para ello nos vamos al entorno de programación, ¿sí? Y vamos a analizar un código que ya tenemos hecho. Este código también está en el ejemplo, en el material teórico, así que nos sirve para analizar un montón de cosas. Por ejemplo, este código lo que hace es establece una variable llueve en false para empezar a analizar, ¿sí? Básicamente para definir si llueve o no, y pide ingresar la temperatura desde el teclado, ¿sí? Para propósitos de entrada podríamos eliminar esto de momento, ¿verdad? Y poner la temperatura manualmente, pero vamos a analizar esto porque es muy interesante. Entonces, si la temperatura es 20 grados, quiere decir que no hace frío, ¿verdad? Idealmente el programa acá establece que la temperatura es menor a 12, ¿verdad? Para decir que hace frío o no. Esto es algo totalmente subjetivo, ¿verdad? Depende del programador, es solamente un ejemplo, ¿sí? Entonces lo que hace es que si la temperatura es 12, entonces él empieza a verificar si llueve o no, ¿verdad? Para decir si la temperatura es 12 y dentro de esa condición verdadera, ¿verdad? Llueve, entonces llevar paraguas y un abrigo. Y si la temperatura es menor a 12, pero dentro de esa condición no llueve, ¿verdad? Porque está el else, ¿sí? Entonces llevar solamente abrigo porque hace frío, pero no llueve, ¿verdad? Y si toda esta condición no se cumple, o sea, la temperatura no es menor a 12, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No hace falta ni llevar paraguas ni abrigo, ¿verdad? Porque no se verifica, por ejemplo, si que llueva o no. Entonces esto puede ser complicado dependiendo de las condiciones que yo quiero agregar, ¿verdad? Puede haber más condiciones aquí, ¿verdad? Y se me van a meter un montón de if anidados dentro de if, anidados dentro de if, ¿verdad? Entonces para evitar todo esto, que también funciona, ¿verdad? Pongámosle por caso que llueve, ¿verdad? Y la temperatura es menor a 12, ¿verdad? Entonces, digamos, 10 grados de temperatura, ¿verdad? Entonces corremos este programa. Antes de correr, ¿verdad? Analizamos, es la temperatura menor a 12, sí, porque está en 10 grados, ¿verdad? Y llueve, sí llueve, entonces hay que llevar paraguas y un abrigo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces corremos, ¿sí? Llevar paraguas y un abrigo, correcto, ¿verdad? Por caso, ¿verdad? La temperatura es baja, pero la lluvia es falsa, ¿verdad? Quiere decir que no llueve, entonces deberemos llevar solamente abrigo, ¿sí? Y entra, ¿verdad? Pero esto puede ser complicado, entonces por esto vamos a analizar las estructuras del if. Pero antes de ir, veamos que esta temperatura también se puede obtener desde teclado ingresando como habíamos puesto inicialmente, ¿verdad? Ahora el input, como se muestra en el material teórico, el input solamente me ingresa, ¿verdad? La temperatura, él despliega un mensaje, ¿verdad? Pero permite ingresar la temperatura como si fuera una frase, ¿verdad? Entonces si corremos esto así, ¿verdad? Sin analizar, nos pide ingresar una temperatura, digamos 10, y va a dar un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no puede convertir entre cadenas y de tipo numérico entero, ¿verdad? Entonces por eso es que, como se muestra siempre en el material, ¿verdad? Ponemos un int que convierta esto, ¿verdad? Vamos a poner int que convierta todo esto en un número, ¿sí? En un número entero en concreto. Int. Ok, podría ser float también dependiendo del caso, pero aquí vamos con int, ¿verdad? Entonces él pide ingresar de teclado. Digamos que hace 5 grados, ¿verdad? Quiere decir que hace frío y a su vez llueve. Aquí dice que no llueve, ¿verdad? Entonces acaba de decir no llevar ni paraguas ni abrigo, ¿sí? Perdón, perfecto, perdón. Llevar solo abrigo, sí, porque hace frío, pero la lluvia es falsa, ¿verdad? Entonces tenemos que verificar. Acá solamente verifica ciertas cuestiones, ¿verdad? Porque el programa no está contemplando todos los casos, ¿verdad? Para ello vamos a hacer la estructura del if. 5 grados y llueve, entonces llevar paraguas y un abrigo. Perfecto. Bueno, con este programa modificado tenemos aquí en el siguiente script que ya está preparado, ¿verdad? Un programa más elegante, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Es verifica si la temperatura es menor a 12 y la variable de lluvia está en verdadero, entonces llevar paraguas en abrigo. El if significa si no se cumple lo de arriba, ¿verdad? Entonces permite seleccionar si la temperatura es menor a 12 y si llueve es igual a false, entonces llevar solamente abrigo. Y si no se cumple todas estas condiciones, ¿verdad? Digamos que si no entra en este if o en este if, y que pueden ser un montón de if más, ¿verdad? Un montón de condiciones más, entonces no llevar paraguas ni abrigo. Esto me solucionaría lo que realmente recién me salió como un error, ¿verdad? Que cuando no llovía, pero hacía baja temperatura, entonces él me decía no llevar ni paraguas ni abrigo, ¿verdad? Entonces esto me va a solucionar esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá ya pongo las condiciones, ¿verdad? Si la temperatura es tanto y tanto, incluso puedo hacer más condiciones acá, ¿verdad? Si la temperatura es mayor a 12, ¿verdad? O mayor o igual a 12, pero llueve o no llueve, ¿verdad? Y puedo crear acá más condiciones como con el if, ¿verdad? Con el if, ¿verdad?
temperatura es mayor o igual a 12, ¿verdad? Entonces tal cosa, ¿verdad? Por ahora dejamos así para ajustarnos al ejemplo que tenemos, ¿verdad? Básicamente acá, como está lloviendo, es false, ¿verdad? Y si le metemos una temperatura menor a 12, entonces, ¿verdad? Él debería depender de si llueve o no, ¿verdad? Deberían decirme si llevar paraguas o un abrigo o llevar solo abrigo. Pero si metemos una temperatura que sea mayor, por ejemplo, que no esté en ningún caso contemplado acá arriba, entonces él me va a decir que no lleve ni paraguas ni abrigo, ¿sí? Por eso es que no hace falta poner las condiciones que vimos recién. Pero vayamos sin complicarnos, ¿verdad? Corramos el programa. Perfecto, vamos a correr, perdón. Ok, corremos el programa, ¿verdad? Es un mensaje de error, ¿verdad? Porque estábamos corriendo el programa anterior. Metemos la temperatura, digamos que hace 10 grados, ¿sí? Entonces, si hace 10 grados y la bandera de lluvia está en false, él debería decirme que para llevar solamente abrigos. Perfecto. Vamos a correr otra vez el programa, ¿verdad? Vamos a poner que hagan 20 grados de temperatura, ¿sí? Entonces, como hacen 20 grados de temperatura y eso no está incluido en ninguna de las condiciones, pero bueno, como no está incluida en ninguna, él automáticamente tomará el else, ¿verdad? Y me va a decir no llevar paraguas ni abrigo. Debería, ¿sí? No llevar paraguas ni abrigo. Ok, perfecto. Entonces, digamos que se puede analizar y se puede programar a medida, ¿verdad? Dependiendo del programa que yo necesite. Pero esta estructura if, el if, y combinado otra vez con un else, que es digamos, la condición por defecto, entonces puede permitirnos programar una multitud de casos donde tengamos que seleccionar una condición. Con esto terminamos la introducción a las estructuras if, el if. Espero que este video le haya sido de mucha utilidad.